y lo que tiene comparado con una célula eucariota. Entonces, en la parte de abajo estamos viendo una célula procariota, en donde observamos algunos componentes. Yo digo algunos porque estos componentes que son los componentes que vienen frecuentemente o en casi todas las procariotas. Sin embargo, de acuerdo a su especialización, pueden tener otros componentes ya más específicos dependiendo de la función del microorganismo. ¿Sí? No, aquí a la casa no. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Bueno, entonces continúo, les digo esto. Vamos a encontrar algunos organelos diferentes más adelante, pero que no son la generalidad. Estos componentes que vemos aquí, sí podríamos mencionar que es lo que puede traer cualquier procariota. ¿Vale? Entonces tienen de adentro hacia afuera, tenemos el DNA, algunos tienen plásmidos, casi a todos. Hay formación de mesosomas, algunos tienen flagelo, no todos tienen flagelo. Y hay inclusiones diversas. Las inclusiones son pequeñas vesículas en donde se almacena material. Puede ser material para energético, material para construcción de algunas moléculas, etcétera, dependiendo también del área donde se encuentren. Fimbrias, no, esto es la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas, que son los encargados de la síntesis de proteínas. Ya en envolturas, pues comenzamos con la membrana, después seguiría la pared y posteriormente veríamos la cápsula. Y en la superficie de la célula podríamos encontrar lo que serían las fimbrias y los pilis. El pili, vamos a ver más adelante que es el pelo sexual de las bacterias. En el caso de las células eucariotas, pues vean, su estructura es más compleja, ¿sí? Sin embargo, va a haber algunas funciones muy semejantes a lo que contienen las células procariotas. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente sus componentes. Por ejemplo, tiene un citoesqueleto, que actualmente ya se conoce también en las bacterias. Tienen peroxisomas para prácticamente neutralizar el peróxido que se forma durante la respiración. Hay mitocondrias, que ya hablamos que los mitocondrias vienen de la teoría de la evolución de Lynn Margulis, en donde vemos que las mitocondrias pueden provenir de un procariote. De hecho, hay varias evidencias que nos muestran que podría ser, o en un gran porcentaje, que sí pudieran ser procariotes, al igual que los cloroplastos. Entonces, en eucariotos vamos a tener divididos algunos organelos, no son iguales, ya que tenemos una célula vegetal y una célula animal, y va a haber ciertas diferencias. ¿Sí? Una diferencia importante es que la célula vegetal tiene pared generalmente de celulosa, o podríamos encontrar los hongos que también tienen pared de quitina o quitosana, ¿sí? Sin embargo, las células animales no tienen pared, solamente tienen su membrana citoplásmica, ¿sí? En el caso de células vegetales vemos aquí que se forman vacuolas que sirven también de almacenamiento de algunas sustancias, pero también tienen actividad metabólica. Y pues organelos que pues los encontramos en los dos, ya vemos las peroxisomas, las mitocondrias, los ribosomas también. Los ribosomas, puede ver ribosomas libres o ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? El retículo endoplásmico rugoso existen los dos tienen núcleo con nucleolo en el interior, ¿sí? Retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, lisosomas y obviamente su membrana plasmática. Diferencia de la célula animal contra las vegetales es que
tiene centriolos, algo que no se encuentra en una célula vegetal. Encontramos también orificios que sirven de comunicación en las células vegetales entre esas células que lo conforman, y ese poro que tiene se llama plasmodesmo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vámonos con procariotas. Una procariota, una célula completa de procariotas, puede tener, ¿sí?, en cuanto a envolturas, una cápsula, ¿sí?, una pared celular, su membrana citoplásmica. Aunque también ya conocemos también que también llega a tener algo que se llama capa S. ¿Sí? Esa capa S está por debajo de la cápsula. Apéndices. Puede tener como apéndices flagelo, fimbrias y pila. ¿Sí? Entonces, todo esto, los apéndices se encuentran en el exterior, ¿sí? Y las otras envolturas, pues obviamente que le sirven a la bacteria de alguna cierta protección o inclusive para darle forma a la bacteria. En el interior, ¿qué tenemos? Tienen citoplasmas, tienen el cromosoma bacteriano, tienen ribosomas, tienen RNAs, ¿sí? Y en el citoplasma existe una gran cantidad de precursores que son aminoácidos, algunas bases úricas y pirimídicas para la composición del DNA y el RNA, ¿sí? Otras estructuras que encontramos y que van a hacer la diferencia entre muchos microorganismos sería la formación de endosporas, las inclusiones con diferentes compuestos de almacenamiento, sistemas intermembranales con las cuales pueden hacer fotosíntesis, cristales paresporales, quistes, y algunos producen esporas exteriores como serían los actinomicetos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces vamos a ver cada uno de estos componentes. Empezamos con las envolturas. Vámonos desde la parte de envolturas hacia el interior, ¿sí? Entonces vamos a ver primero todo lo que podría haber en el exterior. Entonces, en las envolturas que tiene, tomando en cuenta la clasificación en base a la tinción de Gram, entonces tenemos la Gram negativa del lado izquierdo y la Gram positiva del lado derecho. Y vemos que en la Gram positiva, obviamente tenemos ahí una envoltura que sería la pared celular. Toda la pared celular para la Gram positiva está conformada por peptidoglicana. Y en el caso de la pared de las Gram negativas, también tiene peptidoglicana, pero con una composición más limitada. Sí, hablamos que pues llega a conformar el 10% del peso seco en el caso de la peptidoglicana de Gram positivos, puede llegar a conformar el 50% de la célula. También, aparte, la pared de la Gram negativa va a tener una membrana externa. Esa membrana externa tiene mucha similitud con la membrana citoplásmica, sin embargo, de la mitad hacia el exterior de esta membrana externa, pues tiene algo conocido como llamado LPS, que es un lipopolisacárido, y que ese solamente existe en Gram negativas y no se presenta en Gram positivas. ¿Ok? En el caso de exteriores, pues ahí vemos algunos apéndices, como sería el pili y el flagelo, que existen en los dos tipos de bacterias. Ya una vez la estructura que ya prácticamente es el límite del citoplasma, sería nuestra membrana citoplásmica, que es una bicapa de fosfolípidos con proteínas que van a servir de transporte para los nutrientes o para enviar los desechos hacia el exterior. Hay
En el interior existe el DNA o cromosoma bacteriano y los ribosomas. Algo importante en los procariotas es que el cromosoma bacteriano no se encuentra limitado por una membrana como en el caso del cromosoma o los cromosomas de los eucariotes. En los eucariotes sí es una diferencia importante el que tengan una membrana también dedicada. ¿Vale? Aquí veríamos en el caso de procariotas, también estamos viendo pues algunos otros componentes, un poco más descriptivo, lo que sería la pared celular de gram positivas y de gram negativas. ¿Okay? Bien, entonces comenzamos con la envoltura más externa, que sería el glicocálix, de la cual su componente más conocido es la cápsula. ¿Okay? Entonces el glicocálix es un conjunto de estructuras superficiales bacterianas exteriores con respecto a la pared celular. La composición que tiene el glicocálix es de polisacáridos 100% o algunos están como glicopéptidos, ya que tenemos algunas cápsulas que están adicionadas de péptidos y eso les da un carácter especial. Entonces aquí tenemos estructuras que componen el glicocálix, que obviamente cada una de estas va a ser específica para algunos microorganismos. Tenemos la cápsula, la capa mucosa, la vaina y la soglea. Entonces vamos a ver cada una de estas. ¿Vale? ¿Podemos cambiar? Sí. Okay. Okay. Bien, entonces la cápsula, vamos a decir que es una estructura superficial en la cual se está acumulando material mucoso o viscoso y que se encuentra de manera externa con respecto a la pared celular. ¿Sí? En este caso, pues podemos decir que puede haber después una capa S o una vaina. Ahorita vamos a enseñarles lo que sería una vaina. Entonces, esto, aquí estaríamos viendo, por ejemplo, una tinción de tinta china o de Duguid, donde observamos las partículas de tinta china que conforman, ¿sí?, una zona oscura por las partículas que tiene, y obviamente está delimitando en dónde se encuentra la cápsula con el cuerpo bacteriano en el interior. Ven aquí todas estas, ese contorno que tenemos fuera, hay partículas, y adentro existe el agua. Y esta del lado derecho tenemos una fotografía en microscopía electrónica en donde vemos cómo está la cápsula. Vean cómo es una zona densa de polisacáridos alrededor del cuerpo bacteriano. Entonces, en la cápsula vamos a decir que la cápsula puede tener diferentes pues, características. Una es que por su grado de asociación con la superficie celular, la podemos clasificar en una cápsula integral o una cápsula periférica. Integral, si ésta se asocia a la superficie celular, y periférica, si se encuentra dispersa en el medio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Integral quiere decir que forma ciertas uniones con lo que sería ya sea la capa S o la membrana externa, y la periférica no forma esas uniones, sino nada más se vierte a su contorno o en el exterior para formar una cierta zona densa, ¿sí?, pero que no está compacta. Entonces, ahí es donde vemos también que su consistencia y sus límites externos, por este tipo de características, vamos a decir
que las cápsulas pueden ser rígidas o flexibles. Rígidas que son consistentes, que evitan la entrada de partículas como de la tinta china, ¿sí? Entonces eso es cuando tenemos una cápsula rígida. O si tenemos una cápsula flexible, esta tiene poca consistencia y podría dejar que las partículas pudieran entrar de cierta forma. Entonces, de aquí con estas, usando estas dos características, podríamos decir que una cápsula tiene una función integral o que se asocia a la superficie celular y es rígida porque evita la entrada de partículas. Las capas mucosas las podemos definir como periféricas y flexibles. Periféricas porque se excretan y no tienen prácticamente una figura geométrica, ¿sí? Y flexibles porque tienen poca consistencia. ¿Ok? Funciones de la cápsula. Primero, si el microorganismo perdiera la cápsula, no pasaría nada porque no es una estructura vital. No es una estructura que si la pierde se muera. ¿Sí? Entonces, por ahí podemos decir que no tiene ningún problema si la tiene o no la tiene. Pero si la tiene, tiene ventajas. Tiene ventajas que vamos a ver ahorita. Entonces, las funciones de la cápsula van a ser, uno, mejora las propiedades de difusión de nutrientes hacia la célula. ¿Sí? Mejora, ¿por qué? Porque le permite que los nutrientes sean captados, muchos de ellos se pegan a la cápsula y de ahí se empiezan a introducir a las demás capas. Dos, da una protección contra la disecación. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a haber zonas en donde pues prácticamente no haya agua y que se puedan morir por falta de esa agua porque se empiezan a deshidratar o a desecar, ¿sí? Entonces, como la cápsula es una bolsa prácticamente de agua, pues le permite sobrevivir en esos ambientes secos. Tercera función, protección contra la predación de protozoarios, ¿sí? Muchos protozoarios, pues prácticamente se engullen a las bacterias, ¿sí? Y muchas de ellas es pues, tratando de fagocitarlas. Entonces, como la cápsula tiene una composición de polisacárido en pequeña proporción y agua, pues simplemente se siente como viscosa. Es como si quisiéramos agarrar algo que estuviera lleno de grasa. ¿Sí? Entonces, se le escaparía si tratara de fagocitarla, podría escapar por esta consistencia que tiene, que es una consistencia viscosa, que sería difícil de atrapar. Siguiente función sería protección contra agentes antibacterianos. Si en este caso estamos hablando de metales pesados, de bacteriófagos, de células fagocíticas, de detergentes, de anticuerpos, etc. Todos estos componentes pueden llegar y pegarse a la cápsula, pero no introducirse, ¿sí? Ya que la cápsula pues, no permite que pase gran parte de esto. Adhesión a sustratos. Esta adhesión a sustratos puede ser a sustratos inertes o a sustratos vivos. En sustratos inertes, pues obviamente le va a permitir adherirse al sustrato y eso hace que aumente el volumen bacteriano. ¿Sí? Entonces, pues le permite poder estar absorbiendo mayores nutrimentos. Por otra parte, también hay la formación de microcolonias. Eso sería parte de que si forman una cápsula, que puedan pegarse en una zona donde puedan estar nutriéndose y también pues, de ahí formar consorcios. ¿Sí? Las microcolonias, ustedes tal vez lo puedan, ¿cómo se llama?
lo puedan ver cuando estén trabajando, si es que llegan en una industria que necesite agua despirogenizada o agua libre de pirógenos. Entonces ahí van a conocer cuando se forma una microcolonia. El problema de las tuberías donde pasa el agua libre de pirógenos es que estas microcolonias pues, prácticamente se cubren con ese polisacárido y evitan ser quitadas de la tubería. Y entonces con eso, mientras estén ahí, están generando pirógenos y va a ser prácticamente muy difícil quitarlas. Y al final utilizaríamos métodos muy rigurosos y acabaríamos con el microfilm, pero pudiera ser que otra vez más adelante pudiera volver a formarlo. Adhesión en sustratos vivos. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de los microorganismos que conviven con nosotros, pues son parte de la microbiota, son sistemas normales, ¿sí? Que están viviendo junto con nosotros y parte de poderse afianzar bien a nuestro cuerpo es por parte de la cápsula, ¿sí? Y también, pues obviamente, también eso es un factor de patogenicidad, es un factor de virulencia el que tengan cápsula para algunos patógenos, ya que si forman cápsula les permite adherirse a los órganos en donde pudiera causar alguna infección, ¿sí? Entonces, estas funciones son las que tiene la cápsula. ¿Ok? ¿Cómo podemos ponerlas de manifiesto? ¿Cómo podríamos observarlas? Ya vimos en el laboratorio, en la práctica, que podemos utilizar en microscopía óptica dos metodologías. Una que sería la tinta china, también conocida como método de Duguid, otra la de rojo Congo, ¿sí? Pero también podríamos usar microscopía electrónica como la foto que les puse en la diapositiva anterior, o hacer difracción de rayos X del polisacárido capsular. Todo eso nos permite saber cómo está su composición y saber cómo está su estructura. ¿Ok? Entonces, tinta china y rojo Congo ya la conocen porque sabemos que son tinciones negativas, que no van a teñir la estructura del polisacárido, pero sí lo van a contrastar. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Yo tengo duda, maestro. ¿Qué es la ¿Sí? formación de consorcios? No entendí. De consorcio. Ajá. Ok. El consorcio es cuando se agrupan diferentes tipos de microorganismos. O sea, no es una sola especie, sino que son diferentes géneros y especies, pero que ayudan a degradar un compuesto en específico. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que el petróleo tiene compuestos con un alto contenido o cadenas de carbono muy largas. Entonces, cuando existe un consorcio, va a haber microorganismos que esas cadenas de carbono largas, algunos de ellos lo cortarán la mitad, otro de ellos lo hará, de esas mitades también cortará en ciertos puntos y pueden empezar a hacerlo más pequeño. Y por último puede venir otro microorganismo y entonces degradarlo completamente. Entonces, esos pasos que hace son diferentes microorganismos los que están haciendo para un solo tipo de molécula. Entonces es un consorcio, es la agrupación de microorganismos de diferente género y especie, pero que tienen en común la degradación de moléculas de gran tamaño. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Gracias. Sí, ¿Claro? gracias. Bien, entonces aquí vemos lo que sería la tinta china, la microscopía electrónica y la técnica de rojo Congo, en donde
hacemos un contraste para observar dónde está el cuerpo bacteriano con su cápsula. Composición y estructura de la cápsula. Su composición es de polisacárido o polipéptidos en 1 a 2%. Y el contenido de agua va a ser de 98 al 99%. Entonces, esta es la causa por la cual la cápsula no se puede teñir. Pues prácticamente lo que tenemos es agua. Entonces, ¿qué estructura tienen? Pues son macromoléculas asimétricas con unidades repetitivas. Entonces aquí podemos conocer o dividir esto en cuanto a esta estructura en heteropolisacáridos y homopolisacáridos. Heteropolisacáridos va a ser que tienen una estructura compuesta de diferentes tipos de carbohidratos. Por ejemplo, que pueda tener glucosa, que pueda tener mannitol, que pueda tener algunos otros carbohidratos en su composición. Entonces son heteropolisacáridos, son varios tipos de carbohidratos que lo conforman. Sin embargo, en el homopolisacárido solamente va a ser uno el que lo conforma. Por ejemplo, tenemos el almidón. El almidón está compuesto solamente de glucosa. La celulosa también solamente está compuesta de glucosa. Esos son homopolisacáridos. ¿Sí? Entonces, estas estructuras se unen a la superficie subyacente, sobre todo a la pared celular. Es donde hacen su relación para mantenerse pues, prácticamente fija en el cuerpo bacteriano. ¿Sí? Biosíntesis. ¿Cómo se sintetiza la cápsula? Entonces, vamos a empezar a ver un transportador. En este caso, el transportador es un decaprenilfosfato, conocido como UDP para los cuates. ¿Sí? Entonces, este se encuentra a nivel de la membrana citoplásmica y esta es la estructura del undecaprenilfosfato. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este? Va a llevar los precursores nucleotídicos de los azúcares. Por ejemplo, va a llevar la glucosa, va a llevar la galactosa, va a llevar la manosa, va a llevar todos estos siempre y cuando sea un polisacárido o un heteropolisacárido. ¿Sí? Vean cómo son diferentes los carbohidratos que llevan. ¿Sí? Si fuera a hacer un almidón, entonces todo sería de glucosa. Y entonces los lleva al sitio ahí en la membrana, para que los vaya transfiriendo por la membrana, salgan al exterior y se vayan ensamblando en lo que sería ese polisacárido que está creciendo. ¿Sí? Ok. Entonces, ese sería la biosíntesis. Todo parte del citoplasma, donde encontramos estos precursores, los llevan a la membrana, los transportan a través de la membrana al exterior y los van ensamblando en donde se está sintetizando la cápsula. ¿Okay? Hablamos, no solamente por eso mencionamos los componentes, pues la mayor parte de las cápsulas que se conocen son de polisacáridos. Sin embargo, también hay cápsulas polipeptídicas, o sea, a base de péptidos. En estos se han encontrado en el género Bacillus principalmente este tipo de cápsulas. En Bacillus están formadas por glutamil polipéptidos. ¿Sí? En Bacillus anthracis el péptido solamente lo conforma el aminoácido D-glutámico. Entonces hay esas diferencias importantes. Y si nos vamos a lo que sería la inmunogenicidad, podemos decir que las cápsulas y las capas mucilaginosas
conforman lo que llamamos el antígeno K o capsular. Este va a ser importante porque este es reconocido por nuestro sistema inmune. Antes de que pase a la siguiente, en el caso de las cápsulas, podemos encontrar muchas diferencias. Sin embargo, a pesar de que pueden ser grandes las estructuras de polisacárido, no son buenos inmunógenos. O sea, no tienen mucha antigenicidad como para despertar una respuesta inmunológica. Por eso tienen que hacer algunos otros tipos de complejos, de formar mezclas con otro tipo de sustancias para que puedan generar inmunogenicidad. Esto es hacer una conjugación donde conjuguen lo que sería la cápsula con una proteína. Generalmente para hacer esto utilizan toxoide tetánico, toxoide difterico, pegan el polisacárido a estas proteínas y ahora sí se convierten en buenos inmunógenos por efecto de la proteína. ¿Sí? Así salen por la vacuna contra Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae tiene alrededor de 100 antígenos a base del polisacárido. ¿Sí? Entonces, de esos 100 antígenos, para hacer la vacuna, seleccionaron alrededor de 12 a 15 de polisacáridos para poder hacer una vacuna de tipo general, que se pudiera aplicar en cualquier país, ya que los antígenos capsulares se regionalizan. Por ejemplo, en América hay cierto tipo, en América del Norte, hay alrededor de 5 serotipos de polisacárido exclusivos de la región. En América del Sur hay otros 3 que son diferentes y otros 3 que son parecidos a la región del norte. Y lo mismo sucede en Europa. Entonces, por eso el estudio se fue a que fueran alrededor de 10 a 15 antígenos o polisacáridos para establecer la conjugación y que esa vacuna sirviera para todos. ¿Ok? Las vainas. Las vainas también pues, son polisacáridos, ¿sí? Pero son estructuras de tipo tubular que pueden ramificarse o no. ¿Cómo serían estas vainas? Ustedes me imagino que han comido algunos embutidos, caso del chorizo, caso de longaniza, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que ese tipo de embutidos es como una bolsita o como un tubito de hule donde le estamos metiendo todos los nutrimentos, ¿sí? Entonces es algo muy parecido así la vaina. Aquí podemos ver, por ejemplo, un bacilo, es una cadena de bacilos y que están prácticamente dentro de esta bolsita que sería la vaina. Este es un polisacárido que va a proteger prácticamente toda la cadena, lo que estamos viendo de este lado izquierdo. Vean aquí una vaina donde está la cadena de bacilos, ¿sí? Y están protegidos por esa vaina. Y aquí hay una parte que está sin rellenar con bacilos, con cuerpos bacterianos. Aquí del lado derecho les puse una fotografía donde vemos pues prácticamente estas cadenas de bacilos y que están perfectamente en esta estructura por efecto de la vaina. Entonces, ejemplos de los que producen vainas es el género Spherotilus y Leptotrix, ¿sí? Donde sus vainas recubren de acúmulos de óxidos e hidróxidos de fierro y de manganeso. Estos se pueden encontrar mucho en las tuberías oxidadas o llenas pues, de compuestos de fierro, todas oxidadas. Entonces, otros ejemplos tendríamos las arqueas, Metanotrix y Metanospirillum,
poseen vainas de tipo proteico. ¿Sí? Entonces aquí encontramos vainas de tipo polisacarídico y vainas de tipo proteico. ¿Ve? ¿Vamos bien hasta aquí? Profesor, ¿a qué se refiere con que no, donde dice que la vaina, bueno, pero no hay enlaces entre ambas? O sea, No, lo que pasa es que es como si las ordenaran los bacilos, vamos a decir, forman una cadena y los bacilos centrales empiezan a sintetizar y los que van en la punta de esta vaina se empiezan a sintetizar. Si se divide, esa célula que se dividió sigue sintetizando la vaina, sobre todo los que están en los extremos. Entonces va creciendo conforme va creciendo la cadena de bacilos. ¿Sí? Entonces, si se divide, entonces el bacilo que queda prácticamente en la punta es el que se encarga de estar otra vez sintetizando más vaina. Si se vuelve a dividir, entonces el que quede casi en el exterior empieza otra vez a sintetizar la vaina. ¿Sí? ok, sí. ¿Okay? Bien, entonces, sogleas. Sogleas también son de naturaleza polisacarídica, ¿sí? Y se encuentran en su interior una gran cantidad de bacterias que participan en lo que llamamos los lodos activados. Los lodos activados se utilizan pues, prácticamente para tratar las aguas negras, de quitarle una gran cantidad de componentes como los metales pesados, como algunas sustancias tóxicas, etcétera. Entonces, todo eso lo hacen estas bacterias que producen soglea. Soglea es como una sustancia viscosa, densa, que ayuda a que se peguen todos estos. Con esa soglea se pegan los metales pesados a la soglea, ¿sí? Por ser de tipo polisacarídico, y ahí se adhieren y por eso cuando ponemos los lodos activados, se agitan y luego los dejan sedimentar. Entonces, estas obleas sedimentan con todas esas sustancias tóxicas, principalmente metales pesados, y liberan al agua de todos estos metales, ¿sí? O de algunas otras sustancias tóxicas. ¿Vale? Entonces, ese es parte del tratamiento de las aguas negras. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, aquí una soglea, esta zona densa, donde están los microorganismos en el interior. Entre todos se están formando las obleas. Aquí vemos algunas otras. Aquí también hay otras obleas que se pueden observar en esta fotografía. Ok. Dudas sobre glicocálix. Vimos cápsulas. Vimos capa mucosa, vainas y sogleas. ¿Ok? Capa S es la envoltura que sigue, que está entre la pared y lo que sería la cápsula. Entonces la capa S se le conoce también como una capa superficial paracristalina, ¿sí? Entonces está envolviendo prácticamente a la pared celular y la composición de esta capa S es de proteínas o de glicoproteínas. Entonces, esta capa S en gram positivas se va a unir a la peptidoglicana y en las gram negativas se va a unir a la membrana externa. ¿Sí? ¿Esto es por qué? Porque es la inmediata después hacia el interior de las envolturas. ¿Sí? Y en arqueas, pues aquí va a depender de qué es lo que tenga como membranas o envolturas las arqueas. Habrá arqueas que no tengan pared y habrá arqueas que tengan una pseudopared. Entonces, dependiendo si tiene
no tiene pared, o si tiene una pseudopared, pues se va a poder unir a esas estructuras. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones la capa S puede funcionar, sobre todo en arqueas, cuando no tienen pared celular, la capa S adquiere la función como de una pared celular, o sea, de protección. También por su resistencia a las presiones osmóticas, pues también eso le permite tener esa función de pared celular. ¿Ok? Pues aquí estamos viendo en este esquema lo que acabamos de comentar. Vean aquí la gran positiva está sobre lo que sería la peptidoglicana, la pared celular de las gram positivas. Aquí tendríamos la capa S y por aquí arriba andaría la cápsula. ¿Qué pasa con gram negativas? En gram negativas la peptidoglicana está por debajo de la membrana externa, entonces la capa S exactamente va a estar arriba de la membrana externa. ¿Sí? Y las arqueas, pues aquí en este caso vemos una arquea que no tiene pared. Entonces, ¿qué tiene? Pues su membrana citoplásmica. Entonces la capa S se va a estructurar por arriba de la membrana citoplásmica. Si tuviera una pseudopared, pues lo estaríamos viendo como el caso de las gram positivas, que estaría por arriba de esa pseudopared. ¿Sí? Entonces, este es en el caso de arqueas. Y esto es como veríamos las estructuras que conforman la capa S. Se van a ver diferentes tipos de estructuras dependiendo del microorganismo. Aquí tenemos a de sulfotomaculum nigrificans, y donde esa capa S tiene unidades de forma cuadrada. Vean cómo se ve así, pura cuadrícula alrededor del cuerpo bacteriano. En el caso de Clostridium, vemos aquí que esta capa S tiene una conformación hexagonal. ¿Sí? Aquí tenemos algunos hexágonos. Y en Bacillus tenemos una forma oblicua. Vean cómo está de forma pues oblicua o perpendicular en el cuerpo bacteriano. ¿Ok? Funciones, ¿sí? Funciones de la capa S. Entonces, en bacterias que tienen pared celular, funciona como un tamiz molecular protector. Esto va a hacer que impida la entrada de agentes antibacterianos. Impide la entrada de metales pesados, puede impedir la entrada de algunos colorantes o de antibióticos. En arqueas, ya hablamos que hay arqueas que no tienen pared, entonces en aquellas que no tienen pared, les va a dar forma y rigidez, que esta es una función de la peptidoglicana, de la pared celular, la forma y rigidez, entonces no la tiene, entonces la capa S la puede proporcionar. Otra función que tiene la capa S es proteger a la célula de fluctuaciones iónicas y de pH, de un estrés osmótico y de enzimas degradadoras. ¿Sí? Entonces la capa S va a ser difícil que haya una enzima que la pueda degradar como tal. Función 4, mantiene la rigidez de las bacterias. Entonces esto ya de manera general, si funciona en arqueas dando forma y rigidez, pues ¿por qué no se lo puede proporcionar a todas las bacterias? Facilita la adición en algunas bacterias. ¿Sí? La capa S pues también puede tener pues algunos receptores que permitan que se adhieran las bacterias. Protege sobre todo los patógenos contra el complemento. ¿Sí? Sabemos que el complemento es una estructura que participa en el sistema inmune. Protege contra la fagocitosis. ¿Sí? Entonces también la capa S evita, ¿sí? Prácticamente que pueda ser fagocitada
de manera fácil. ¿Vale? ¿Listo? ¿Podemos cambiar? Ok. Entonces sería en cuanto a la capa S y nos vamos a la pared celular de procariotas. ¿Qué hay con la pared celular? ¿Qué podemos dar de antecedentes? Primero, pues obviamente tenemos que hablar de las características de la pared celular de los procariotas. Por su estructura que tiene, la pared celular soporta una alta presión interna, ¿sí? Alta concentración de solutos en el citoplasma. Ustedes pueden saber que una bacteria tiene una mayor concentración de solutos en su citoplasma que en el exterior, de manera normal, ¿sí? Entonces, pues va a tener una alta presión interna, lo cual pudiera generar problemas de lisis. Sin embargo, por la presencia de la pared celular va a ser como una malla que está reteniendo esa presión y obviamente no le causa ningún problema. La pared celular podríamos ponerla de manifiesto por medio de una tinción diferencial. Esa tinción diferencial podemos usar pues la tinción de Gram, la cual nos va a clasificar de acuerdo a la pared en gram positivas y gram negativas. ¿Sí? Entonces con esta tinción diferencial, pues nos permite ver las diferencias estructurales de la pared celular. Sabemos bien, nada más con decir que es gram positivo, sabemos que tiene una peptoglicana gruesa, y que esa peptidoglicana además tiene ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos. Y si fuera una gram negativa, entonces inmediatamente nos dicen por gram que su estructura es a base de una peptidoglicana delgada, ¿sí? Muy rala, y que también tiene una membrana externa. ¿Vale? Los nombres con los cuales conocemos la pared, pues pared celular, peptidoglicana o mureína, ¿sí? Son los tres nombres con los cuales podríamos denominar la pared celular de los procariotas. Pared celular, peptidoglicana o mureína. Entonces, esto se los pongo porque dependiendo de la bibliografía que ustedes puedan consultar, les van a hablar de esto, les van a hablar de los nombres y es bueno que sepan de qué están tratando o qué están poniendo a dar a entender con cualquier nombre. Se utiliza con mucha frecuencia el nombre de mureína, ¿no? Entonces, por eso se los pongo. Entonces, aquí veríamos unas microscopías electrónicas de cómo se encuentra la pared en gram positivos y gram negativos. Aquí arriba vemos un esquema donde tenemos una gram positiva y una gram negativa. Vean, aquí nos ponen la pared gruesa y aquí nos ponen una peptidoglicana muy delgadita y la membrana externa. ¿Cómo lo vemos en la fotografía? Vean, aquí está lo que sería la membrana plasmática y de aquí hasta acá es el grosor de la peptidoglicana. ¿Sí? Vamos a comparar. ¿Qué pasa con gram negativas? Vean aquí la peptidoglicana es este hilillo. Entonces aquí está la membrana citoplásmica y esta otra gruesa es la membrana externa. Este espacio que se encuentra entre estas dos membranas es el espacio periplásmico. Y en el espacio periplásmico se encuentra esta peptidoglicana muy delgada. Entonces vean en comparativo con el grosor que tiene la gram positiva. Entonces por eso las gram positivas pueden soportar mayores presiones que las gram negativas.
Entonces, ese es un esquema comparativo de cómo estaría pues, la pared celular de gram positivas y gram negativas. Gram positivas, vemos aquí la peptidolicana con sus ácidos teicoicos y lipoteicoicos, ¿sí? Y en el caso de las gram negativas, pues tenemos la membrana externa con el lipopolisacárido de forma externa y se une a la peptidolicana por medio de una lipoproteína, ¿sí? Y por debajo de esta, pues está ya nuestra membrana citoplásmica. Entonces aquí pues les pongo cómo estaría estructurada. Vean, aquí está la gram positiva, y que es una matriz aniónica de polisacárido, que es lo que estamos observando aquí, una serie de cadenas. Y obviamente esto es para darle un esquema ordenado, pero realmente se empiezan como a entrecruzar si viéramos una fotografía de la estructura. Entonces esto comprende entre el 50 y el 80% en peso. Aquí estamos viendo lo que sería un estreptococo, ¿sí? Que son diplobacilos y forman cadenas, que es lo que estamos viendo aquí en una tinción de Gram, son cadenas de diplococos. ¿Sí? Y obviamente, pues la peptidoglicana que tienen, o su estructura de su pared, es la que estamos observando aquí. ¿Vale? Gram negativas. Y también tenemos una gram negativa. ¿Sí? Podría ser Escherichia coli, podría ser Bordetella pertussis, podría ser Yersinia pestis o Salmonella typhi. Todas esas son gram negativas, que aquí las vemos, y generalmente son de agrupación aislada. ¿Sí? ¿Cómo recordar la agrupación? ¿Qué método podemos usar para acordarse que muchas de las gram negativas son de agrupación aislada? Y muchos de los gram positivos son de agrupación, ya sea de racimo de uvas, o ya sea de cadenas, o de diplobacilos, etc. ¿Cómo le harían ustedes? ¿Quieren que les dé un tip? Vamos a dar un tip. Tenemos que, de acuerdo a la tinción de gram, pues podemos decir que son gram positivos y gram negativos, ¿no? Entonces, en los gram positivos, el nombre suena masculino. Entonces vamos a decir que son los chicos gram positivos. Y que además, buena onda, pues forman grupos de unión. Entonces tenemos el estafilococcus que forma con sus cuates lo que sería un racimo de uvas. Otros, como Bacillus, el género Bacillus, pues tiene también su grupo que forman cadenas. Entonces están agrupados. Sí, se pueden comunicar y se llevan bien. ¿Qué pasa con las gram negativas? Pues ahí están las chicas gram negativas. ¿Por qué negativas? Pues porque no se llevan, no se hablan y además se aíslan. Por eso todas están aisladas, ¿no? Miren, ninguna está abrazada ni está agarrando a la otra. Pues tenemos a las chicas negativas que no se llevan bien, por lo tanto se aíslan y están solitas. Los chicos positivos, pues se llevan bien, se agrupan, forman ahí sus bandas y salen bien las cosas. Pues acuérdense, la mayoría de las gram negativas son aisladas. Hay algunas, por ejemplo, como Neisseria forma diplococos, pero son de las pocas. ¿Sí?
Bien, entonces, estructura de la peptidolicana. Estamos viendo en la parte de arriba, que es un sacro rígido, ¿sí? Es un tejido que envuelve al protoplasto. ¿Qué es el protoplasto? El protoplasto es la célula hasta donde está la membrana citoplásmica y todo lo que contiene, ¿sí? Si no tuviera pared, entonces el protoplasto podría tomar una forma redonda o podría tener una forma irregular, porque no hay nada que le dé la estructura. Sin embargo, cuando le ponemos esta peptidolicana, se vuelve rígida y le da la estructura. Ya sea que tenga una estructura basilar o tenga una estructura de tipo esférico, ¿sí? Ya de ahí no se mueve. Una vez teniendo eso, no se mueve y tienen la misma estructura que si no la tuviera. Entonces este sacro de peptidolicana pues lleva alrededor de 50 capas, una sobre otra, y está conectada por puentes peptídicos, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Estas rayas negras pues prácticamente son péptidos que están uniendo una cadena con otra. Y hay cadenas o péptidos que se unen de cadena a cadena adyacente o saltan las cadenas y pueden irse hasta arriba. De tal forma que eso conforma una compactación de la cadena. Y ahora, ¿qué pasa? Como ven aquí a las gram negativas. Vean su peptidolicana. Aquí van a ser alrededor de 1 a 3 cadenas este saco de peptidolicana. Entonces, ¿cómo va a ser su estructura? Pues prácticamente muy sensible a las presiones osmóticas, ¿sí? Y lo único que tiene por arriba, pues prácticamente sería su membrana externa, ¿sí? Que no soporta gran presión. Entonces, para reforzar lo siguiente, vamos a ver la composición química de lo que sería la peptidolicana. Entonces, la peptidolicana está conformada por dos tipos de azúcares. Uno que es la N-acetilglucosamina, ¿sí? Y la otra sería la N-acetilmurámico. El N-acetilmurámico, también conocida como NAM, o NAG en N-acetilglucosamina, y van a estar enlazados por un enlace beta 1,4. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si nosotros quisiéramos quitarle la peptidolicana a una bacteria gram positiva, pues simplemente usamos lisozima, que es una enzima que va a cortar este enlace, el enlace beta 1,4, y le vamos a quitar la pared. ¿Ok? Ahora, entonces, esto ya sería un polisacárido. Esto se va repitiendo. Esta sería la unidad fundamental y se va repitiendo para formar toda la cadena de peptidolicana. Luego viene el segundo componente, que es una cadena tetrapeptídica. Entonces aquí del lado derecho pueden ir viendo este esquema. Aquí está lo que les comentaba, que son las cadenas de polisacáridos que no están exactamente una sobre otra, sino que perfectamente toman una forma abultada ahí. Pero esta sería la estructura. Este es el N-acetilmurámico, las verdes, y las rojas sería la N-acetilglucosamina, y así nos vamos, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina. ¿Qué observan aquí? ¿Dónde están estas bolitas? Pues son aminoácidos, son 4 aminoácidos que conforman el tetrapéptido, que es el que vamos a ver ahorita. ¿Y en qué azúcar están pegados estos tetrapéptidos? En el N-acetilmurámico. Entonces, el N-acetilmurámico es el único
que va a llevar los tetrapéptidos. ¿Sí? Entonces, esa es una cadena de peptidoglicana, esta es otra cadena de peptidoglicana y aquí viene otra. Ahora, ¿cómo se van a unir? Entonces tenemos otra cadena que también tiene sus N-acetilmurámico con sus tetrapéptidos y estos se van a unir por un puente peptídico para irle dando rigidez. Y solamente va a ser a nivel de N-acetilmurámicos. Vean, acá está y acá está. Porque hay otra cadena que pues también hizo su unión con el tetrapéptido de la siguiente cadena. Y entonces así se van enlazando de tal manera que si los viéramos así por arriba, esto sería como una malla que estamos observando. ¿Sí? Entonces esta es una unión al 100% de todos los N-acetilmurámicos con la siguiente cadena. ¿Ok? Entonces esta es la cadena tetrapeptídica, que podríamos decir que está formada en el caso de gram positivos de los aminoácidos L-alanina, D-glutámico, L-lisina y D-alanina. En este orden. Entonces sería L-alanina sería el aminoácido 1, D-glutámico será el aminoácido 2, L-lisina el aminoácido 3 y D-alanina el aminoácido 4. Va a ser muy importante que conozcamos este ordenamiento. ¿Por qué? Porque nuestro enlace peptídico va a ser de una D-alanina de un murámico, que es el que estamos viendo aquí, contra la L-lisina de la otra cadena, del otro tetrapéptido. ¿Sí? Y así se van. La de abajo, esta D-alanina, se va a ir contra la lisina del siguiente tetrapéptido. Eso es en gram positivos. En gram negativos, pues también se conforman, tienen el tetrapéptido, pero ahora vean el ordenamiento. Tienen una L-alanina, un D-glutámico, un mesodiamino-pimélico y una D-alanina. ¿Cuál fue la diferencia? ¿En qué posición? Al menos a nivel de tetrapéptido, estamos observando una diferencia en la posición 3. ¿Sí? En el caso de gram positivos, en posición 3 tiene la L-lisina y el gram negativo tiene mesodiamino-pimélico en la posición 3. Entonces, esta es otra diferencia fundamental, que solamente los gram negativos tienen mesodiamino-pimélico. Y por último, el tercer integrante de esta pared sería las uniones interpeptídicas, o sea, el puente peptídico que estamos señalando aquí en el esquema. ¿Ok? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la estructura de este puente peptídico? En el puente peptídico de esta forma hay un enlace entre la L-lisina en la posición 3 o el mesodiamino-pimélico de la cadena con la L-alanina terminal de la otra cadena, lo que estamos viendo aquí. Este es el puente peptídico y está uniendo la D-alanina con la L-lisina o con el mesodiamino-pimélico si estamos hablando de gram negativos. ¿Ok? Entonces, gram negativas tiene D-alanina en la posición 4 y un diaminoácido o diamino-pimélico en la posición 3. Gram positivos puede tener, como ese puente peptídico, puede tener una dialanina, puede tener una trialanina o puede tener una pentaglicina como unión peptídica. Entonces ya aquí estaríamos viendo la estructura completa.
Vemos aquí la unidad fundamental que es N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, y en el N-acetilmurámico vemos que está el tetrapéptido. ¿Sí? Es el tetrapéptido y vean qué estructura tienen: L-alanina, D-glutámico, L-lisina y D-alanina. Entonces hay una conformación estérica aquí. La L-alanina, ¿hacia qué lado va a dar el giro? ¿L qué significa? ¿Y D qué significa? Entonces, L de izquierda, ¿no? L es el levo, que es izquierda, y D, Derecha. derecha o dextra. ¿Sí? Entonces, eso ayuda a que no tengan un impedimento estérico para su conformación. ¿Vale? Y aquí la estaríamos viendo ya en su forma de silla, la N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, y vean la unión interpeptídica en gram negativos, es directa, del aminoácido 3 al aminoácido 4 de la cadena de abajo. ¿Sí? Aquí prácticamente pues es una unión interpeptídica, no hay un péptido que haga la unión, sino es directo los dos aminoácidos. ¿Qué pasa con gram positivas? La unión interpeptídica del aminoácido 3 con el 4 de la otra cadena es mediante aminoácidos, un pentapéptido, o que puede ser un dipéptido o un tripéptido de alaninas. Algo que es diferente en gram negativas. ¿Vale? Entonces aquí estamos viendo cómo es la diferencia en cuanto a al tipo de malla que van a generar. Hablábamos que se unen todos los tetrapéptidos del N-acetilmurámico con el N-acetilmurámico de la otra cadena. Entonces aquí hay una unión del 100% de los N-acetilmurámicos de todas las cadenas de la peptidoglicana. Pero ¿qué pasa acá con las gram negativas? ¿Hay una unión al 100%? ¿O en qué porcentaje podríamos decir que está? ¿Cómo lo ves, Noelia? No sé. ¿Ves que todos están unidos? No, No, ¿verdad? no. Sí, entonces podríamos decir que aquí tendría un enlace aproximadamente del 50%. Estamos hablando de que uno sí y otro no. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, ¿qué generamos con esto? Aquí al 100%, ¿cómo se vería esa malla? ¿Se vería más compacta o más floja? Más compacta, ¿no? Más compacta porque tiene la unión de todos los enlaces. Sin embargo, en gram negativa, ¿cómo lo estamos observando? Más Si no apretado. hay uniones entre murámicos, entre algunos murámicos, ¿qué sucede? Se ve más floja, ¿no? Y entonces eso hace que la porosidad cambie. La porosidad en gram positivas, el poro es más pequeño por esa compactación por la unión de los tetrapéptidos. Sin embargo, ¿qué pasa con la gram negativa? Pues hay menos uniones, entonces la compactación es menor, entonces los poros que forma son más grandes. Ahora, esto nos da a entender por qué se retiene el complejo cristal violeta más en el gram positivo que en el gram negativo.
¿sí? Entonces, por esa porosidad que tiene mucho más cerrada y todavía en la adición de gran la deshidratamos para compactarla más, pues por eso queda inmerso aquí el cristal violeta. ¿Qué pasa con gram negativas? Primero, está muy floja, los poros son muy grandes, ¿sí? Y pues el efecto de la deshidratación, pues prácticamente dejaría pues este poro muy abierto para que se pudiera salir el complejo cristal violeta yodo. ¿Vale? Funciones de la pared celular. Entonces, primer función es darle rigidez a la célula. Esta rigidez le permite soportar presiones de 5 a 15 atmósferas, sobre todo si estamos hablando de bacterias gram positivas. Entonces, ¿de qué va a depender esta rigidez? Pues del grado de entrecruzamiento que haya entre los tetrapéptidos de los N-acetilmurámicos. ¿Sí? Hablábamos que si está al 100%, pues soporta más por su compactación. También es un polisacárido estable por su enlace beta 1,4. Y hay una alternancia de los aminoácidos D y L que favorece la formación de puentes de hidrógeno y también favorece que no haya impedimento estérico. Otra función que tiene la pared celular es darle flexibilidad a la bacteria. Entonces le da flexibilidad y a la vez rigidez, lo que le permite soportar la alta presión osmótica. Y 3, le da la forma celular. Hablamos que si tiene la pared, pues le da la estructura de bacilo o le da la estructura de coco, ¿sí? ¿Qué pasaría si no la tuviera? Por ejemplo, el bacilo se podría poner redondo y ya no sería un bacilo, parecería un coco. O, si no tiene pared celular, podría tomar diferentes formas irregulares. Aquí hay un ejemplo para ver lo de la presión osmótica. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un microorganismo, en este caso gram positivo, en un medio hipotónico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde hay más concentración de soluto? ¿Afuera o adentro? Adentro de la... Adentro, sí. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Pues nada, porque la pared celular le permite soportar las presiones internas del soluto. Pero ¿qué pasa si le damos un llegue con lisosima? Sabemos que la lisosima rompe el enlace beta 1,4 de la peptidoglical. Entonces prácticamente rompe esa membrana, esa pared, y permite que se salga el protoplasto. Pero el protoplasto pues, prácticamente no puede soportar pues, las presiones osmóticas y se eriza. ¿Qué pasaría si lo ponemos en un medio isotónico? Le hacemos lo mismo, hacemos una digestión con lisosima y el protoplasto puede salir y no lisarse. ¿Por qué? Porque en un medio isotónico estamos igualando la concentración de sales tanto internamente como externamente. ¿Ok? Entonces, para el comparativo de que le da el soporte a las presiones osmóticas. Pared celular de gram positivos, aquí estamos viendo un esquema de cómo estaría conformada todas esas capas que tiene de peptiólica. Y acá lo vemos también. Los componentes en la pared de la peptiólica de gram positivos, ¿sí? Que conforman la matriz del 50% de la pared, serían esos componentes, los ácidos teicoicos, que son prácticamente polímeros, ácidos teicurónicos y ácidos lipoteicoicos. Entonces, de los que generalmente tienen son los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos.
Los ácidos teicurónicos solamente se van a sintetizar cuando no se tenga los componentes que conforman los ácidos teicoicos, ¿sí? Eso es, los teicoicos, lo principal que tienen como base es el fosfato. Si no hubiera en el medio ambiente fosfatos, entonces no se podrían sintetizar los ácidos teicoicos. Entonces, para evitar que muera la bacteria por lisis, entonces sintetiza ácidos teicurónicos. Y entonces tendríamos unos componentes de ácidos teicurónicos más ácidos lipoteicoicos. Entonces, todos estos pueden salir a la superficie y pueden actuar como antígenos para ser reconocidos por el sistema inmune. Aquí seríamos los ácidos teicoicos, que estamos viendo el polímero que tenemos, ¿sí? Entonces, tienen hasta 30 unidades de glicerol fosfato. Estamos viendo el fosfato que causa la unión entre los componentes del glicerol por un enlace fosfodiéster, ¿sí? Por eso es que si no hay fósforo en el ambiente, pues simplemente no se formaría esta estructura, ¿sí? ¿Vale? Entonces aquí tenemos el ribitol teicoico y el glicerol teicoico, que es lo que estaríamos viendo aquí. Aquí estaríamos viendo los ácidos teicoicos, ¿sí? Que están pues a la mitad prácticamente de la cadena y sobresale para darle antígeno. Y aquí sería el lipoteicoico. Este es importante porque se hace que la pared se ancle a la membrana citoplásmica. Entonces, es lo que les comentaba, que si no hay fosfatos, pues simplemente pues no se producen los ácidos teicoicos, sino van a sintetizarse los ácidos teicurónicos. Y los lipoteicoicos, que son ácidos gliceroteicoicos, se unen a los glucolípidos de la membrana citoplásmica. Funciones de estos componentes del ácido teicoico, de los ácidos teicurónicos y de los lipoteicoicos en la matriz, pues le dan carga neta negativa a la pared celular, captan cationes divalentes de magnesio principalmente, y hay enzimas de la membrana citoplásmica y del espacio periplásmico. Los ácidos teicoicos y teicurónicos, por salir a la superficie, funcionan como antígenos, por eso se conocen estos como el antígeno O somático en los gram positivos, y son receptores específicos de bacteriófagos. Entonces, tienen una función, aparte de formar parte de la estructura de la pared, sus funciones que acabamos de comentar. Síntesis de la peptidolicana. La peptidolicana va a iniciar en el citoplasma. Entonces, otra vez nos encontramos a nuestro transportador lipídico, que es un decaprenilfosfato. Ya lo vimos en la síntesis de la cápsula, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer en el citoplasma? Va a captar primero el N-acetilmurámico y le va adhiriendo lo que serían los aminoácidos que conforman el tetrapéptido. Vean, aquí comenzó con D-alanina, luego con D-glutámico, luego sigue D-lisina y D-alanina, pero son 2 dialaninas, ¿sí? Es una dialanina. Entonces este N-acetilmurámico lo lleva hacia donde está la membrana, y en la membrana pues prácticamente se pega a lo que sería el bactoprenol para transportarlo hacia el exterior. Y en el exterior, este bactoprenol pues va a relacionar o a unir esta estructura
para que se conforme ya la estructura completa de N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina y el pentapéptido. ¿Sí? Y entonces, una vez que ya está listo la unidad fundamental, se va a pegar a la cadena que va creciendo. Para que se una la cadena, lo que va a hacer es, mediante el pentapéptido, le corta una alanina y se le pega al otro tetrapéptido. Entonces aquí hay en esta unión se pierde una alanina y se pega a la siguiente cadena. Y pero eso ya es en la parte externa de la síntesis de la peptidolicana. Y esto sería la síntesis de la peptidolicana. Vean aquí, tenemos una reacción que llamamos de transpeptidación, en donde estamos observando para gram negativos con el mesodiaminopimérico, cuando reacciona sobre el pentapéptido, se une a la alanina 4 y sale volando la D-alanina 5. Y así se va uniendo para ir creciendo. En Staphylococcus aureus, que es un gran positivo, igualmente en la transpeptidación, entonces lo que va a hacer es que en la lisina en posición 3 se une a una pentaglicina y esta pentaglicina se une a la alanina 4 y sale volando la de alanina 5. ¿Sí? Y entonces esto conforma lo que sería la estructura ya de las cadenas. ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué dice aquí penicilina? ¿A qué crees que se deba, Miranda? No sé. ¿Eh? No sé. Bueno. No sé. Casi no te digo. No sé. ¿No sabes? No. Pero sí sabes qué es la penicilina, Bueno, ¿no? sí. ¿Qué es? La penicilina dijo, ¿no? Ajá. Pues una medicina que te ponen, ¿no? Cuando estás enfermo. ¿Y qué tipo de medicina? No, pues no sé. ¿Te quita el dolor? Creo que sí, ¿no? Sí. La penicilina es un antibiótico que va a inhibir el crecimiento microbiano. Entonces, cuando te ponen esto aquí, quiere decir que la penicilina está inhibiendo lo que sería esta reacción de transpeptidación y lo que está evitando es que se forme la cadena de peptidolicana. ¿Sí? ¿Vale? Y entonces, si no se forma bien la cadena de peptidolicana, si no se une bien y se compacta, ¿qué sucedería, Fernanda? Pues quedaría como la estructura de una gram negativa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasaría con su presión osmótica? ¿Podría soportarla? No. No, ¿verdad? Entonces, eso es debilitar la peptidolicana y también eso hace que se produzcan unas enzimas lisinasas o una lisina, ¿sí? Que va a producir que prácticamente se lise el microorganismo. Entonces, esto es cuando ustedes tienen una infección, por ejemplo, en la garganta, que les dan un antibiótico como la penicilina o la amoxicilina, entonces lo que va a hacer es inhibir este paso. Entonces lo que le está haciendo al microorganismo es quitarle esa resistencia a la presión osmótica y entonces lo que va a hacer es que se va a analizar por efecto de esta baja de resistencia. Y por eso nos hace bien porque pues estamos eliminando al patógeno.
¿Vale? ¿Cómo podemos observar la pared celular? Pues podemos hacer una tinción de Neisy, donde utilizamos el ácido tánico y el alumbre de potasio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de cada uno de estos en la tinción de Neisy? ¿Valerie? El ácido tánico era para aumentar las cargas negativas y el alumbre de potasio para engrosar se me fue el nombre. Era para engrosar la pared. Y la peptidoglicana, recordemos aquí lo que tenemos de los ácidos teicoicos, que son los que le dan la carga negativa, ¿sí? No más que no son muchos, por lo tanto, pues requerimos de los ácidos teicoicos, ¿no? ¿Cómo se llama? Del ácido tánico para que se pegue y le dé más cargas. Y entonces con más cargas, pues ya se le puede pegar más alumbre de potasio y engrosarla más. ¿Ok? Y podemos hacer una tinción de Gram. Y con la tinción de Gram, pues ya vemos que nos da información sobre la estructura de la pared. Y esto es lo que comentaba. ¿Por qué se puede unir o va a ejercer su acción la penicilina? Entonces la penicilina, aquí lo vemos, la estructura es un beta-lactámico, ¿sí? Que va a inhibir la síntesis de la peptidolicana en la parte de la transpeptidación. Y eso es acción de una transpeptidasa que va a reconocer para hacer su acción a la molécula de alanina, a una dialanina, ¿sí? Entonces, si le ponemos aquí la estructura de la penicilina, hay mucha homología entre esta dialanina con la penicilina. Entonces, en lugar de utilizar esta dialanina, utiliza la penicilina y se inactiva. Y entonces ya no se produce la transpeptidación y por lo tanto queda muy floja y pierde resistencia a la presión osmótica en la peptidolicana. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando veamos antibióticos. Pared celular de las bacterias o bacilos ácidos alcohol resistentes. Entonces, sabemos que estos son gram positivos, Mycobacterium inocardia, que son los que tienen pues un alto contenido de lípidos o ceras en su pared celular, que serían los ácidos micólicos para el género Mycobacterium y los ácidos noocárdicos para el género nocardia. Y esto pues lo vamos a poner de manifiesto en una tinción de Sieg-Nielsen, ¿sí? En la tinción de Sieg-Nielsen, nuestro colorante primario, ¿cuál sería? Noelia. Es la fucina fenicada, ¿no? Fucina fenicada, ¿sí? Y el colorante secundario Gamalieli. ¿Sí está Gamalieli? Creo que no. Daniela. El azul de metileno, ¿qué era ese? Ajá, el azul de metileno sería el colorante secundario. ¿Ok? Entonces, este tipo de paredes tiene dos polímeros importantes. Una peptidolicana especial que tiene N-glucosilmurámico en lugar de N-acetilmurámico normal, adicionado de un arabinogalactano de alto peso molecular. Y aparte, los polímeros se entrelazan
entre este N-glucosilmurámico y arabinosa con los ácidos micólicos. ¿Y qué nos da? ¿Qué estructura nos da? Pues estaremos viendo esto. Vemos un aspecto ceroso de las micobacterias. Si le hacemos un símil, pues estamos observando aquí que se tiñen de rojo. Ya vimos, de acuerdo al fundamento, pues que se quedan inmerso la fuchsina fenicada en estos lípidos. Y aquí estaría un diagrama de lo que sería la pared celular de estas micobacterias, de estos MAR. Entonces tenemos aquí los lípidos más externos, ¿sí? Luego siguen los ácidos micólicos. ¿Qué gran cantidad de ácidos micólicos tiene? Luego estaríamos hablando de los polisacáridos, los que serían los arabinogalactanos, ¿sí? Luego vendría lo que sería la peptidoglicana como tal. Después nuestra membrana citoplásmica, en un poro donde tenemos lipoarabinomanana, ¿sí? Y un manóxido de fosfatidilinositol. Entonces, por medio de este poro es como se puede nutrir la bacteria, ya que lo demás sería difícil por la composición de ceras que tiene prácticamente en esta envoltura de la pared. ¿Qué propiedades tienen las VAR? Pues ya vimos que tienen un aspecto y consistencia seria de las colonias. Son pues, prácticamente hidrofóbicas. Forman grumos en medio líquido, ¿sí? Aquí estaríamos viendo, aquí en estos matracitos, que estamos creciendo Mycobacterium bovis. Vean cómo está en la superficie. Y también esta pared celular le da resistencia a sustancias antibacterianas, a detergentes, a oxidantes, ácidos, bases, etc. Sobre todo porque todos estos generalmente están en una base de agua. Aquí estamos viendo el Mycobacterium bovis en un medio de Lowenstein-Jensen y vemos aquí estos puntos amarillos que son colonias de Mycobacterium. Pared celular en arqueas. En arqueas pues tenemos algunas, hablábamos que algunas tienen pared y otras no tienen. Aquí tendríamos a metanobacterias, ¿sí? Que tienen una pared de pseudomureína. Entonces, pseudo, ¿por qué? Porque no realmente una mureína. Tiene algunas diferencias. En este caso, la pseudomureína estaría conformada por N-acetilglutámico, N-acetiltalosaminúronico y unida por enlace beta 1,3. ¿Sí? Entonces estas cadenas también se enlazan por enlaces peptídicos. El Metanococcus, este no tiene pared, sin embargo tiene una capa S que funciona como pared celular con sus unidades de proteínas y nucleoproteínas. Lo mismo pasa con Metanospiridium, que tiene una capa S, pero además se rodea de una vaina. Metanocecina también no tiene peptidoglicana, no tiene pared, pero tiene una capa S que se rodea de metanocondroitina, ¿sí? Y Alococcus tiene un heteropolisacárido complejo sulfatado. Entonces eso es lo que veríamos en arqueas, las diferencias. Y entonces aquí tendríamos esa estructura de N-acetilglucosamina, N-acetiltalosaminúronico, ¿sí? Entonces, esta sería la diferencia entre una peptidoglicana normal y esta pseudopeptidoglicana o pseudomureína. Y por último tendríamos las bacterias sin pared celular, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas bacterias que nunca han tenido pared celular y otras que las han perdido por algún tratamiento en el laboratorio.
¿Se acuerdan que podíamos utilizar la lisozima para cortar la peptidolicana de algún gram positivo? Entonces, ese sería uno de los tratamientos a usar si le queremos quitar la pared celular a un gram positivo. Entonces, dentro de las primeras, sin pared, y que nunca la han tenido, tenemos a los micoplasmas, ¿sí? Y algunas arqueas. Ya vimos ahí en los ejemplos anteriores que por ahí hay arqueas que no tienen pared, pero sí tienen una capa S. Y dentro de las que han perdido por un tratamiento tenemos lo que llamamos las formas L, ¿sí? Entonces, si estas formas L le quitamos la peptidoglicana, entonces nos darían esferoplastos y protoplastos, ¿sí? Entonces, esferoplastos, ¿de dónde vendrían? ¿De un gram positivo o un gram negativo? ¿O protoplastos? ¿De dónde, Jocelyn? ¿Está Jocelyn? Julio. Aquí estoy. Ok. ¿De dónde podría provenir un esferoplasto? Fíjate, si vamos a usar en el tratamiento que dije lisozima, tú utilizas lisozima, ¿sí? ¿A quién trataste para que te dé un esferoplasto o cómo sería un esferoplasto? O no tenemos ni idea. ¿De un gram positivo? Ok. Y entonces el de abajo, ¿de dónde sería? ¿Un gram negativo? Ok, entonces te puedo decir que es todo lo contrario. Un esferoplasto es una gram negativa a la cual le digerimos la peptidoglicana. ¿Qué te quedaría si le quitamos la peptidoglicana a la gram negativa? Solo la membrana externa. Te quedaría la membrana externa y ¿qué más? Ya le quitaste la peptidoglicana. ¿Cómo está compuesta la pared? Peptidoglicana más membrana externa, pero tienes también otra membrana, ¿no? La membrana plasmática. La membrana plasmática. Entonces, cuando cuando quitamos la peptidoglicana de una gram negativa, nos quedan dos membranas, la membrana externa y la membrana citoplasmática. Y eso es un esferoplasto. ¿Qué pasaría con el protoplasto? En este caso, pues, si le quitamos la peptidoglicana de un gram positivo, pues eliminamos toda la peptidoglicana y nada más nos queda un protoplasto con una membrana citoplásmica nada más. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No hay duda? ¿O todo está bien? Ok, entonces, los micoplasmas, pues ya mencionamos que nunca han tenido pared celular, pero
sobreviven en los ambientes porque tienen membranas ricas en proteínas y en esteroles que les permite tener pues una cierta rigidez a nivel de membrana citoplásmica. Las formas L, pues si son las que han perdido su pared celular, pues puede ser por un tratamiento con antibióticos beta-lactámicos, que ya vimos cómo funcionan y dónde inhiben, o que se pueden usar anticuerpos o podemos utilizar la lisozima. ¿Sí? Y bueno, ahí nos quedamos en membrana externa. Terminamos de verla mañana. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, para finalizar, vamos a prender nuestras cámaras para enviar esta imagen a nuestra academia que nos los está pidiendo. ¿Ok? Sí, falta Daniela. Daniela ya se fue a cenar y no nos dijo nada. Estoy prendiendo mi cámara, pero creo que se trabó, Vale. no sé. Y ya terminaste. Perdón. Llegó. Ok. Muchachos, pues muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Nos estamos viendo mañana. ¿Vale? Gracias. A ver, chicos, ¿quién me pidió lo de mañana quién va a exponer? Yo. Bueno, Gamaliel y yo. Ah, Gabriel. Ahorita les envío algunas fotos que ya bajé de unos libros para ver si les sirven y que las pueden incrustar en la presentación, ¿sale? Sí, está bien, gracias. Bueno, por así nos vemos, chicas. Descansen, chicos. Muy bien. Igualmente. Hasta luego.